Hola a todos, soy Sonia San Juan Bueno, estudiante de grado de ADE y os voy a presentar mi trabajo de fin de grado. Antes de nada quiero agradecerle a mi tutora Magui Campanario todo el apoyo que me ha dado durante todo este tiempo. Como veis en la primera diapositiva que os muestro aparece el título de mi trabajo, que es la Unión Europea y la Unión Económica Monetaria. Bueno, a lo largo del trabajo lo que hago es establecer un origen de estos dos organismos, cuáles son sus países miembros, cuáles son sus diferencias, ya que no todos los países europeos forman parte de estas dos comunidades. Por otro lado, analizaremos mediante un análisis TAFO qué significa el que un país pertenezca a estos organismos, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, y por último hablaremos de un caso de bastante relevancia, o al menos cuando realicé este trabajo así lo era. Quizás ahora todas las miradas miren hacia España como un país con un riesgo muy alto, pero cuando realicé este trabajo el país donde verdaderamente estaba el problema era Grecia. Entonces al final pues hablo de una posible salida de Grecia del euro, que evidentemente puede aplicarse a cualquier otro tipo de país, y al final hablo del vacío legal que existe sobre esta temática, es decir, no hay ningún tipo de legislación o algún tipo de posibilidad de que esto ocurra. Y bueno, simplemente pues esta es un poco la temática que voy a pasar a desarrollar ahora mismo. Aunque pueda considerarse lo mismo, la Unión Europea y la Unión Económica Monetaria Europea son dos comunidades con cometidos, requisitos y políticas diferentes. A lo largo de este documento repasamos la formación de estas dos entidades, así como los países miembros adscritos a ellas, pues no todos nuestros vecinos europeos acometen las directrices de la Unión Económica Monetaria. También analizaremos en el momento actual cuáles son las ventajas e inconvenientes que genera el pertenecer a estas dos comunidades y qué consecuencias puede originar la salida del euro, base de la actual Unión Económica Monetaria. La Unión Europea. En esta diapositiva aparecen el origen y los fundamentos jurídicos de la Unión Europea. Serían, por un lado, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, conocido como la CECA, o el Tratado de París, así como los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, llamada Euratom, o Tratados de Roma. Los principales objetivos que persigue la Unión Europea son crear un mercado común fundado en la libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, inspiración hacia la unidad por parte de los países y de la construcción de un destino conjunto. Los principales tratados de los que consta la Unión Europea serían el Acta Única, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza. En esta diapositiva hablaremos del análisis TAFO de pertenecer a la Unión Europea. Como vemos, existen un mayor número de factores positivos referentes a las fortalezas y oportunidades que a los factores negativos, que podríamos considerar como las debilidades o amenazas. En cuanto a las fortalezas, las principales son que se favorecen las economías de escala, existe una reducción de costes directos y supresión de las incertidumbres, pues eliminan aduanas interiores, costes, riesgos de cambio. Disminuyen los problemas con la balanza de pagos, pues aumentan las compensaciones de pagos entre Estados miembros. Aumenta el poder de negociación, pues pertenecer a la Unión Europea aumenta la fuerza de los países miembros para negociar con terceros países, y se fomenta la especialización en aquellos sectores en los que se encuentre más dotada. Oportunidades, bueno, crece el comercio, pues los costes y los precios bajan por la especialización, favorecimiento a las economías de escala, mayor competencia que redunda en una mayor innovación y racionalización de la producción, desarrollo de nuevas actividades, por ejemplo las hidroeléctricas, mayores posibilidades de empleo, y se favorece los acuerdos y cooperación entre países miembros. Como factores negativos o debilidades, pues la pérdida de soberanía, por ejemplo en política exterior, monetaria y cambiaria, y también viéndose afectada por su política fiscal. Como amenazas podríamos citar el desarrollo más que el desarrollo, la desviación de importaciones y exportaciones europeas, pues se derivan de América a Europa, y el aumento de la competencia en el mercado de trabajo.
En esta diapositiva vemos cuál es la evolución de entrada de los países miembros, comenzando por los países socios fundadores. Más tarde se incorporan Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, más tarde Grecia en 1981, 1986 España y Portugal, más tarde en 1995 Austria, Suecia y Finlandia, así como los países de Malta, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovenia, Hungría y Eslovaquia en el año 2004 y por último Rumanía y Bulgaria. Además de esto, los próximos futuros candidatos son Turquía, Serbia, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro y Croacia, el cual ya es un país en vías de adhesión y su entrada en la UE está prevista para mediados de 2013. La Unión Económica Monetaria. En esta diapositiva veremos cuál es el origen y los fundamentos jurídicos de la Unión Económica Monetaria. La Unión Económica Monetaria pretende una mayor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros a nivel europeo y tiene la obligación de evitar un déficit presupuestario excesivo, establecido todo ello en el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos? Bueno, pues por un lado estarían las cumbres europeas de La Haya en 1969, la Cumbre Europea de París en 1972 y la de Bruselas en 1978, así como los artículos pertenecientes al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que van del 98 al 124, introducidos todos ellos por el Tratado de Maastricht. Los protocolos anejos al Tratado de la Unión Europea sobre la transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la Unión Económica Monetaria? Bueno, en primer lugar, es una consecución de la creación de un mercado interior. Después, establecer la garantía para la plena comparabilidad de los costes y precios, así como aumentar la estabilidad en la moneda y potenciar a Europa financieramente. En esta diapositiva realizamos el análisis DAFO de pertenecer a la Unión Económica Monetaria. Como vemos, es un panorama bastante distinto al que fuera el análisis DAFO de la Unión Europea, pues aparecen un montón de debilidades y amenazas que no aparecían en el otro análisis DAFO. Como principales fortalezas podríamos hablar de que el euro asegura una simplificación de la gestión de las empresas, sobre todo para las que operan en otros países de la Unión Europea, pues contabilizarán ahora en este momento en una sola moneda. Disminuirá la incertidumbre producida por la volatilidad de los tipos de cambio, así como gracias a la moneda única se recuperará cierta soberanía cedida a los inversionistas. También se producirá un aumento del turismo, del empleo y del crecimiento global, así como una disminución de los tipos de interés, aumentando el consumo de bienes duraderos. Desde el punto de vista de las oportunidades, podríamos hablar de cómo el euro supone la desaparición de los costes de transacción derivados de las diferentes monedas. Por tanto, esto lo consideraremos una oportunidad, pues desaparecerán los costes de cambio de moneda y los derivados de cobertura de riesgo de cambio, así como se incentivan técnicas de subastas, emisiones programadas, etc., apertura de nuevos mercados, aumento del comercio exterior y de las exportaciones, mayor estabilidad de las relaciones cambiarias internacionales, aumento de las inversiones extranjeras, ampliación de mercados y mayor facilidad de acceso, así como la oportunidad de un mayor acceso a fuentes de financiación por parte de los países. Desde el punto de vista de las debilidades, podríamos citar que no se puede obviar la diversidad cultural que existe en Europa, que implica diferentes ritmos de vida, consumo, etc. Cierta pérdida de soberanía en cuestión monetaria, así como la independencia monetaria. Debido a la diversidad de Europa, las empresas tendrán que negociar dependiendo del país donde se encuentren para competir en el mercado único. Así como, del mismo modo, en cada país no puede cambiar, por ejemplo, sus tipos de cambio, le hará controlar ciertas situaciones. Y la imposibilidad de realizar políticas monetarias a nivel nacional. Desde el punto de vista de las amenazas, se producirá un aumento de la competencia en las empresas, las cuales deberán plantearse muchas cuestiones de carácter estratégico y técnico, así como un crecimiento desigual entre países. Por otro lado, se producirá un aumento de la competencia, la cual aumentará las desigualdades regionales. Y por último, las políticas monetarias comunes no podrán no satisfacer a todas las comunidades por igual, sobre todo en momentos como el que vivimos actualmente de crisis.
En esta diapositiva observamos, como en la anterior, cuál ha sido la evolución de entrada de los países de la Unión Económica Monetaria. Bueno, como principales conclusiones podemos decir que el hecho de pertenecer a la Unión Europea aporta más ventajas que inconvenientes desde el punto de vista empresarial como para los ciudadanos, así como para los propios estados. También observamos cómo las amenazas y debilidades en el caso de la Unión Europea no son demasiadas. Quizás las más importantes sean la pérdida de soberanía en asuntos de relativa importancia para los países, como son ciertas políticas fiscales, sociales, etc. También se observa que existen multitud de pros y contras en cuanto a la participación de los países en la Unión Económica Monetaria. La principal ventaja con la que podemos contar en este caso es que gracias al uso de la moneda única, tanto las empresas como los individuos gozan de grandes beneficios: mayor turismo, mayores fuentes de financiación, reducción de costes de cambio, de transacción, etc. Y por último, una pérdida de control a la hora de establecer políticas de tipo monetario en cada país. Un caso real: Grecia. Bueno, como todos sabemos, Grecia representa el 2,4% de la Unión Europea en términos de Producto Interior Bruto. Sin embargo, en el año 2009 vivió un boom crediticio que le llevó a acumular una deuda pública de más de 300.000 millones de euros. A finales de 2009, su PIB era superado en más de un 120%. En 2010, el Gobierno informó sobre el plan de recuperación económico para la reducción del déficit público a menos de un 3%, tal y como marca el Pacto de Estabilidad. La Comisión Europea aprobó este plan de austeridad griego y el Gobierno heleno acató las directrices de Bruselas, aprobando en el mes de marzo otro duro plan de ajuste por valor de 4.800 millones de euros. Más tarde, el Fondo Monetario Internacional pagó 30.000 millones de euros de esa cantidad y el resto de la ayuda fue a cargo de los países de la eurozona. Durante los 7 primeros meses tras el rescate, Grecia logró reducir su déficit público en un 40%, gracias al plan de ajuste fiscal citado antes, pero el paro seguía subiendo, así como el PIB se vuelve a contraer en un 1,5%, por lo que otros nuevos tramos de ayuda están siendo ya enviados. Una vez habiendo visto esto, la pregunta es: ¿cómo afectaría su salida del euro? Bueno, en primer lugar se produciría un colapso bancario debido a la salida masiva de acreedores y depositarios y como resultado se produciría una absoluta ausencia de financiación y como consecuencia un parón del crédito en el país. También se produciría un colapso de bonos públicos debido a la masiva salida de inversores, aumentaría el riesgo político del país y se sufriría una gran complejidad en el cambio de los procedimientos, ya que deberían modificarse todos los contratos país y aplicarle la nueva moneda que adoptaran. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver cuáles son las consecuencias positivas que podría traer la salida del euro de este país. En primer lugar, existiría la posibilidad de recuperar la autonomía en política monetaria y por tanto desarrollar una política más afín a las necesidades concretas del país. Luego, por otro lado, el riesgo político de salir del euro podría disminuir cuanto más desastroso sea el entorno económico existente en el momento. También podrían realizarse planes estratégicos de estabilidad presupuestaria que aumentasen y mejorasen la competitividad. Y bueno, la devaluación competitiva, si fuera acompañada de una reforma estructural buena, podría hacer que las exportaciones aumentaran, favoreciendo la recuperación económica, aumentando el empleo, la capacidad fiscal recaudatoria y por tanto la dependencia financiera del exterior. En esta diapositiva tratamos el vacío legal que supone salir del euro. Tal y como expuso la portavoz de la Comisión Europea, el Tratado de Lisboa no prevé una salida de la zona euro, sino una salida de la Unión Europea. Del mismo modo, en los inicios de la Unión Económica Monetaria tampoco se especificó una posible salida de la misma. Desde otro punto de vista, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y secretario de Estado para la Unión Europea, cree que la interpretación anterior es un poco excesiva en su opinión. Una cosa, como bien él dice, es que no esté previsto y otra cosa es que esté prohibido. En ningún sitio se dice que un país no pueda abandonar la moneda única. La prueba es que 10 de los países de la Unión Europea no tienen la moneda única y es probable que al menos uno de ellos, como por ejemplo es el caso de Reino Unido, nunca la adopte.